Hola amigos, buenos días. Pues que os quería hablar un poco de la guerra civil, porque hace unos 2 años que salió la ley de memoria democrática y el gobierno de Pedro Sánchez está buscando más enfrentamiento de españoles contra españoles. Por ahí en los años 30 del siglo pasado en España hubo una terrible guerra civil, las causas de las cuales son muy complejas. Era un enfrentamiento de ricos contra pobres, de los católicos contra los creyentes, de fascistas contra comunistas, de latifundistas contra industriales, de campesinos contra obreros. O sea, España, la diversidad de España iba una contra otra y toda iba por sus propios intereses. Se enfrentaba de una manera como está reflejada en este famoso cuadro de Goya, que es la lucha a garrotazos, que ahora os lo dejo a través de esta ilustración. Esta ilustración de la lucha de garrotazos pues simboliza el enfrentamiento de españoles contra españoles. En la Segunda República pues ocurrieron de todas que no fueron a por mejor para todo el conjunto del pueblo y la cosa derivó a una guerra civil, de la cual pues sucedió que asesinaron al líder de la oposición, José Cabo Sotelo. Hubieron muchos asesinatos de monjas y de curas, asesinaron a muchas personas, había muchas huelgas, pues había una falta de orden, una falta de justicia, que llegó un momento que los militares dijeron que esto no puede seguir así, que hay que mover con el orden y con ello pues que los españoles puedan trabajar, porque también había bastante miseria, y moviera la justicia en algún sentido. Se rebelaron los militares contra la República y dieron el poder a Francisco Franco. Empezó pues, desembarcó desde África, porque en África estaba lo mejor del ejército español, y pues España se dividió en dos bandos, la zona nacional y la zona republicana. La zona republicana era donde estaban las industrias, los militares que eran leales a la República, la mayoría de los efectivos del ejército de la República, el dinero también, con el oro de Banco de España, las industrias, y el resto de España era la España rural, la España pobre, la España más bien arraigada con el catolicismo. Y empezó la guerra, pues empezó con la toma de la Alcázar de Toledo, donde los militares rebeldes resistían. Luego pues la cosa desembocó hacia la batalla de Brunete para apoderarse de Madrid, que no lo consiguieron. Las batallas estas del cinturón de hierro de Bilbao, luego apoderarse de Asturias. Y pues claro, la guerra, los militares que dieron apoyo a Franco fueron los mejores militares que habían en España, eran militares de carrera, y Franco impuso pues un movimiento político y social que se basaba en las ideas de la Falange y de las ideas de los partidos católicos, los partidos de derechas como la CEDA, la Comunión Tradicionalista de Faoconde, y que no querían que, pues, que en España la República siguiera adelante, no hubiera el anarquismo, que no quería aceptar el Estado, que no quería aceptar las leyes, que no hubiera socialismo, que no hubiera comunismo, que no se produjera una revolución como la que había ocurrido en Rusia, de convertir a un país en una dictadura comunista. Y ven, las batallas también se dieron después de conquistar esta parte de España. La parte republicana, el gobierno de la República, pues tuvo que hacer un sobreesfuerzo para rearmar, para formar un ejército que se llamó el Ejército Popular de la República. La República cogió el oro de España, estaba en las bóvedas de el Banco Central, perdón, el Banco de España. España en aquel momento era la cuarta nación del mundo que más reservas de oro tenía, y cogió todas las reservas de oro y las embarcó hacia Rusia para pagar a Rusia los suministros, la ayuda militar, la instrucción militar, el armamento, las municiones, los tanques, los aviones y todo lo que necesitaban para ser un ejército. Y además
con este dinero de España, del oro de España, también sirvió para rearmar a la Unión Soviética, para formar este gran ejército que acabó venciendo a Adolfo Hitler, ya finalmente con la toma de Berlín. Importante que sepáis que el ejército de Rusia, el ejército de José Stalin, se pudo armar gracias al oro de España, porque con el oro de España se pudieron pagar municiones, armamento, tanques, aviones, los cuales los fabricantes pueden estar, por ejemplo, en Estados Unidos, que le pasaron la tecnología al líder comunista José Stalin. Hubieron las terribles batallas de Brunete, con unas temperaturas muy bajas, la batalla de Belchite también fue terrible, y finalmente lo peor de la guerra civil fue la batalla del Ebro. La batalla del Ebro fue la batalla más cruel, más cruenta, la mayor batalla conocida por el mundo hasta el momento. Porque no olvidemos que España, la guerra civil, fue un teatro de operaciones en los que se probaron los avances armamentísticos del momento. Por ejemplo, por parte de Italia, por parte de Alemania, que suministraron armamento a los nacionales. Y los rusos suministraron también armamento a los republicanos. Y ahí se ensayaron pues, estas nuevas armas de guerra, los bombardeos con los aviones, los tanques y las tácticas militares. Pues fijaos una cosa, que la batalla del Ebro fue la peor. El ejército, en principio, después de estas batallas que ya iba ganando Franco, pues abrió un paso en la parte sur del Ebro hasta llegar a Castellón, hasta llegar al Mediterráneo. Entonces la zona republicana de la guerra civil de España se dividió entre la parte de Cataluña y la parte de más al centro que aglutinaba la zona de Madrid, de Albacete, de Alicante, de Valencia. La zona de la Mancha más bien. Esta fue la parte republicana y se partió en dos. Y en aquel momento el gobierno de la República y el grueso del ejército republicano se hallaba en Cataluña, que desde allí se inició la ofensiva del Ebro. El ejército de la República, antes de que empezara la batalla del Ebro, era muchísimo más numeroso que no el que estaba en el bando nacional, en la parte nacional, en la orilla del Ebro, porque el Ebro formaba una especie de muralla, una especie de frontera entre zona republicana y zona nacional. Y claro, Franco sabe que con la disciplina del ejército nacional, porque el ejército rojo, el ejército popular, el ejército republicano, como lo llamaban, el ejército popular, el ejército rojo, pues había bastante indisciplina, había las peleas entre sí de las diversas facciones políticas, había más hambre porque no llegaban los suministros, y bueno, aunque los cuadros militares eran todos más bien del Partido Comunista, que los había infiltrado pues los mandos soviéticos de Rusia. Pues Franco sabía que tenía mucho más fácil conquistar Cataluña porque aunque tuviera un ejército más reducido, pero el ejército de Franco estaba muy preparado, tenía mucha disciplina y también tenía la moral muy alta porque sabían por lo que estaban luchando, que era por pues una cruzada para que España volviera a ser católica y para frenar el comunismo, que era la peor de las dictaduras. Y en la zona republicana iban más confundidos. Entonces Franco quiso que fuera por partes, porque en aquel año 1938 había ocurrido en Europa que Adolfo Hitler se había apoderado de los Sudetes checos, el territorio de los Sudetes checos. Y entonces pues había un cabreo entre las distintas potencias que Adolfo Hitler se está pasando de la raya. Y claro, Franco calculó que si se apoderaba ya directamente de Cataluña, venciendo al ejército republicano, Francia se podía implicar en la guerra. Francia podía ayudar a los republicanos, aparte de lo que ya lo estaban ayudando los rusos, y se podía implicar en la guerra porque ya sabía que España estaba aliada con la Alemania de Hitler y con la Italia de Mussolini, que estas ambas potencias estaban ayudando a España. Por tanto, hizo que un poco una maniobra de distracción de ir pues haciendo la guerra poco a poco por partes y no de manera demasiado rápida. Pero bueno, cuando vio que lo de Francia no meterse con la guerra civil de España ya se iba relajando, había conseguido, por ejemplo, Franco,
mediante relaciones diplomáticas con Inglaterra y con Francia, que Francia diera un compromiso de que no se iba a involucrar en la guerra civil española y por tanto que no iba a ayudar a los republicanos en Cataluña, porque ya el siguiente plan de Franco era después liberar Cataluña. Y pues continuó la guerra y pues finalmente logró liberar a Cataluña, pero tengo que decir que como la guerra civil española fue un ensayo de la guerra civil, en la batalla del Ebro, la más terrible de todas, porque las pérdidas se calcularon en varias decenas de miles de soldados en las dos partes. Una tercera parte del ejército franquista murió. Una tercera parte del ejército republicano también murió. Las pérdidas estaban muy empatadas. Se luchaba con mucha ferocidad. Y los que comandaban la parte republicana eran, por ejemplo, el general Vicente Rojo, que estaba por debajo de Juan Negrín. Que había sido uno de los ministros de Juan Negrín, Indalecio Prieto. Precisamente Indalecio Prieto es el que sacó el oro del Banco de España, porque era ministro de Hacienda, y hizo que se trasladara a Moscú en pago a Rusia por la ayuda militar a España. Pues precisamente el propio Indalecio Prieto, a pesar de pagar a Rusia la cuarta fortuna en oro que había en todo el mundo, pues ya se dio cuenta de que era imposible vencer a Franco, porque los militares de Franco eran muy preparados y tenían mucha disciplina, cosa que contradecía con los militares de la República, aunque tenían unos altos jefes militares bastante competentes y bastante audaces. Pues Indalecio Prieto decía y suplicaba tanto a Juan Negrín como a Manuel Azaña que llegaran a un acuerdo con Franco para terminar ya con esta guerra, con esta inútil guerra, y así evitar más sufrimiento entre la población. Claro, Franco dijo, bueno, los de la República se quieren rendir, pero mis condiciones son una rendición total, no voy a hacer ningún tipo de concesiones. Y esto, pues, Juan Negrín no estuvo de acuerdo, que era entonces el presidente de la República. Y viendo cómo se estaban poniendo las cosas en Europa, con lo de los Sudetes, con las ambiciones armamentísticas y expansionistas de Adolfo Hitler, Juan Negrín calculaba que en Europa, un momento a otro, iba a estallar la guerra contra Alemania por parte de Inglaterra y Francia, que eran pues los rivales de la Primera Guerra Mundial de Alemania. Y quería resistir para que pues entrara la guerra mundial, y si entrara la guerra mundial, la parte contraria a Hitler pues se pondría de la parte de la República, como ya acabaría siendo a la continuación de la guerra civil, que pues para vencer al nazismo era pues por Rusia y por los aliados Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que se involucraron en la guerra. Y Juan Negrín creó que se entendió como los aliados, los futuros aliados, pues se pondrían de la parte de la República, y pues el nazismo de Adolfo Hitler y el fascismo de Mussolini italiano se pondrían de la parte de Franco. Por eso quiso resistir. Y entre sus generales estaba, por ejemplo, Juan Modesto, Enrique Lister, el propio Vicente Rojo y otros, Cipriano Mera también, como importante general. Generales republicanos competentes, pero prácticamente todos de izquierdas. Por parte de Franco también tenía buenos generales como García Mariño, el general Varela, el general Juan Llague, el propio Franco y otra serie de militares también bastante competentes. Fijaos una cosa, en la batalla del Ebro se ensayó lo que serían las tácticas que se emplearían luego en la Segunda Guerra Mundial. Y una de estas impresiona de una manera pues destacada, porque se dice que el general Enrique Lister dio orden a su ejército de la República, que los soldados que estaban detrás tienen orden de disparar a los soldados que se retiren. O sea, que los soldados de la República tenían que mantener la posición a cualquier precio y que no se podía retirar nadie, porque la retirada implicaría la pena de muerte. Y con cualquier soldado republicano que se retirara,
los soldados que tenían detrás tenían orden de ametrallarlos, orden de fusilarlos. Esto ya va muy en contradicción con lo que habían sido las leyes de guerra hasta el momento, que a propio ejército, un ejército no podía disparar contra miembros del propio ejército. Sin embargo, la estrategia de Juan Modesto para lograr vencer a cualquier precio en esta lucha feroz de republicanos contra el ejército nacional, pues llevó a que Enrique Lister pues pusiera y aplicara la estrategia de los propios soldados republicanos, los que estaban en la primera línea del frente, los que se retiraban, los que estaban más de la retaguardia, tenían orden de disparar contra los que se retiraran o que desertaran cuando ya llegaban a entender que la guerra la tenían perdida y querían pues salvaguardar sus propias vidas. Lo vimos también que en esta guerra pues se tuvo que alistar a lo que se llamó la Quinta del Biberón. La República dijo que cuanto más hombres se alistaran a la guerra, más posibilidades habría de vencer al enemigo, al fascismo, como lo llamaban a las tropas de Franco. Y alistaban a niños de 17 años, 18, 17 o de menos, y tenían que ir al frente, y claro, se llenaban de miedo, y entonces los generales, para mantener la disciplina, como es el caso de Enrique Lister, es de que los que huyeran o desertaran se le dispararan. Enrique Lister perdió la guerra, claro. Se perdió la guerra de Cataluña. El general Vicente Rojo cogió un vuelo y se fue a Valencia, como el gobierno yendo a Valencia para coger el mando del resto de la zona republicana que quedaba en el resto de España. Que también, por ejemplo, en Madrid estaba el general Miaja, pero no duraría mucho ya porque una vez ocupada Cataluña, las tropas de Franco hicieron una maniobra de tenaza y ya pues iban reconquistando lo que quedaba del territorio republicano, aunque hubieran decenas de miles de soldados republicanos. Eran decenas de miles de soldados republicanos que les faltaba munición, les faltaba armamento, les faltaban pues oficiales y estaba muy desmoralizado, muy pues desesperado, que no sabía ni qué hacer. Porque si desertaban, los fusilaban. Y si iban a combatir, pues ¿cómo vas a poder combatir si no tienes ni municiones? Bueno, pues cuando ya el gobierno de la República y el comandante, el jefe del Estado Mayor, Vicente Rojo, ya se habían perdido, cogieron un barco y huyeron hacia Francia, donde el gobierno francés los acogió y luego allí quedaron como exiliados. Enrique Lister, el que dio la orden de que se tiene que disparar a los que huyan, a los que se retiran, se fue a Moscú. Y ahí en Moscú, como ya tenía experiencia de guerra, de la guerra civil española, adquirió gran experiencia como militar, pues en Moscú, en Rusia, aprendió ruso y pues también acudió a la academia militar hasta el punto de que le dieron mandos militares en el ejército ruso, en el ejército rojo. Lo ascendieron a general, aunque en España ya era un general prácticamente, ya era general. Y allí pues supone que empleó las mismas tácticas que había hecho emplear en España. Y una de estas tácticas se aplicó en la batalla de Stalingrado, en la cruenta batalla de Stalingrado, de la cual hay una película que se titula Enemigo a las puertas. Y se ve una batalla entre los rusos y los alemanes. Los rusos pues tienen limitaciones de municiones y de armas, no había armas para todos. Y pues tenían que ir a luchar de cualquier manera contra el enemigo que era el ejército alemán, el ejército nazi, la Wehrmacht. Y en esta película se ve pues la misma orden que había dado Enrique Lister en la terrible batalla del Ebro. A los que hubieran, los soldados que había atrás tenían orden de ametrallarlos o de dispararles. Y ahora os voy a poner un trozo de película donde se ve esta guerra, esta batalla en Stalingrado, que para que te tomáis idea de cómo había sido en España la batalla del Ebro, que los republicanos tenían orden de disparar a sus propios soldados si se retiraban, porque tenían la orden de mantener la posición a cualquier precio y además avanzar. Una manera absurda de matar, una manera que da idea de lo absurdos que es la guerra cuando se busca pues vencer a cualquier precio. Y así había sido muchas veces, porque
Y fijaos con la diferencia con Franco. Para Franco, la vida de un soldado era sagrada. Y en las batallas se tenía que procurar llevar una estrategia de que las bajas, las pérdidas en vidas humanas fueran lo mínimo posible. Sin embargo, esto contradice con la estrategia de Enrique Lister, que también se utilizó en la batalla de Stalingrado de los rusos contra los alemanes. Os dejo con la película y pues valorad por vosotros mismos. Bueno amigos, que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós. Solo paso